Hola mis queridos hermanos, qué bueno saludarlos en este momento a través de este programa Habla Señor, que tu siervo escucha. Bienvenidos mis queridos hermanitos en este nuevo programa. Recordemos que esta es una experiencia que nos ha regalado el Señor, donde nos unimos para compartir la palabra del Señor, para abrir nuestros oídos a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Nos unimos a través de esta experiencia para abrir los oídos del corazón, para abrir nuestras almas, para abrir nuestro espíritu a lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a iniciar, mis queridos hermanitos, en este momento, dándole gracias a cada uno de ustedes por compartir con nosotros en este momento, por vernos, por acompañarnos en este programa. Muchas gracias. Y vamos a disponernos, mis hermanitos, a invocar la presencia del Señor para comenzar este programa en el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, en este momento invocamos tu divina presencia para que tú vengas y nos acompañes, para que tú nos ayudes, para que tú nos ilumines con la gracia de tu Espíritu Santo. Te entregamos todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestras almas, nuestro espíritu, nuestro corazón, y te entregamos, Señor, toda nuestra vida. En este momento nos abandonamos en tus manos y te pedimos que tú nos ayudes y nos acompañes a poder tener este encuentro de amor contigo a través de tu palabra. Envíanos, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, toma nuestros corazones, nuestros labios, danos sabiduría, danos, Señor, la gracia de poder comprender tu palabra, de poder interiorizar esa palabra, de poder meditarla, pero sobre todo de poder hacerla vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y por supuesto también acudimos a la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María y de San Juan Bautista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir en este programa, mis queridos hermanos, el Evangelio es de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En este Evangelio vamos a tomar hoy uno de sus primeros capítulos. Exactamente, vamos a tomar el capítulo 1, versículos de el 29 al 34. Nos dice lo siguiente el texto. Los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan: ¿tú quién eres? Su testimonio fue claro y rotundo. Dijo: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres profeta? Respondió: no lo soy. Ellos insistieron: ¿entonces quién eres? Para llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos, y estos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que no conocéis y que viene después de mí, pero yo no soy digno de desatar sus sandalias. Esas cosas pasaron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente Juan se vio a Jesús que venía. Él venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es él de quien yo dije: después de mí viene uno superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no le conocía, pero si yo he venido a bautizar con agua es para que él se dé a conocer a Israel. Y Juan atestiguó esto: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Qué texto tan hermoso hoy podemos compartir. Aquí en la parte de atrás tenemos la figura de Juan el Bautista allí predicando ahí con sus discípulos y con su mano indicando, mostrando a Jesús. Y hoy en este evangelio, mis queridos hermanos, encontramos que los judíos, los maestros de la ley, habían escuchado hablar de Juan el Bautista y veían que era un hombre santo, que era un hombre bueno, que anunciaba el reino de Dios, y mucha gente comenzó a seguirlo. Y llenos de curiosidad, los sacerdotes y levitas le mandan un grupo de personas para preguntarle a Juan quién es él. Oye Juan, ¿quién eres tú? ¿Tú de dónde sales? ¿Qué estás haciendo? O sea, estaban viendo, o sea, se fueron allá para ver lo que él hacía, para escuchar lo que él decía y para preguntarle quién era él. Y comienza este relato precisamente con esta parte. Dice, ellos le preguntan, ¿tú quién eres? Y Juan dice aquí la palabra que su testimonio fue claro y rotundo. Yo no soy el Mesías. Inmediatamente él lo dice. Yo no soy. Yo no soy el Mesías, dice Juan. Comienza diciendo eso. Yo no soy el Mesías. Inmediatamente hace la claridad. Y ellos le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres profeta? Respondió, no. Ellos insistieron, pues, ¿quién eres? Para llevar una respuesta a quienes nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy una voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparad o allanad el camino del Señor. Aquí encontramos como la misión fundamental de Juan. O sea, mejor dicho, parte de esa misión fundamental. Ahorita vemos el complemento. Parte de esa misión fundamental de Jesús era esta. Él aquí mismo lo dice. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y quisiera detenerme en esta frase. Aquí, a través de este evangelio, podríamos ver esta afirmación que hace Juan el Bautista desde dos puntos distintos, desde dos ópticas distintas. La primera óptica con la cual vamos a mirar este texto es la invitación que Juan nos hace a todos nosotros, y es preparar el camino del Señor. Mira mi hermanito, mira mi hermanita, nuestro Señor Jesucristo quiere llegar a tu vida. Nuestro Señor Jesucristo quiere llegar a tu corazón. Nuestro Señor Jesucristo quiere entrar en ti para, por supuesto, darte todas las gracias, todo el amor, todas las bendiciones que Él tiene reservados para ti. Entonces, cuando Juan el Bautista nos hace referencia a que tenemos que preparar el camino, podríamos entonces hablar en esa primera instancia de preparar nuestro camino, prepararnos en nuestro interior, preparar nuestro corazón para que el Señor pueda llegar. O sea, tiene que haber una preparación, tiene que haber una disposición, tiene que haber, como antes de que Él llegue, tienen que haber unas condiciones. Antes de que Él llegue, tiene que haber un ambiente propicio para que el Señor, cuando llegue, encuentre todo listo. Y solamente sea que Él llegue, entre y se posesione. ¿Ya? Entonces, en esta primera visión de esta palabra, podríamos mirar, repito, hacia adentro de nosotros. Pero ¿cómo podríamos prepararnos nosotros? ¿Cómo podríamos preparar nuestro corazón para que Cristo venga a nosotros primero? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, lo más importante y lo fundamental, y es como el primer paso que nosotros podemos dar en nuestro proceso de conversión. Bueno, primero que todo, ser conscientes de que nosotros,
con respecto a Dios, no estamos bien. Con respecto a Dios, hemos fallado. Con respecto a Dios, nuestra vida está llena de pecado. Con respecto a Dios, nuestras cuentas con Él no están muy bien. Entonces, arreglar primero nuestras cuentas con el Señor. ¿Cómo podemos arreglar nuestras cuentas con el Señor? Hombre, primero que todo, reconocernos pecadores, reconocer nuestras fallas, reconocer que hemos faltado al Señor, que hemos faltado a su palabra, reconocer que no hemos sido fieles, reconocer que hemos sido inconstantes, reconocemos que aún a veces conscientemente hemos hecho el mal, que hemos pecado también por omisión, que nos hemos resistido a su amor, que lo hemos rechazado en algunas veces, que hemos sido desobedientes a su palabra, que no hemos escuchado ni acatado los consejos que Él nos da. Podríamos comenzar allí reconociendo nuestro pecado. Reconociendo ese pecado es como el primer paso. Hermanos, todos, absolutamente todos nosotros, tenemos pecado. Comenzando por mí. Yo soy un pecador también. Yo también me equivoco. Yo también soy frágil. Yo también tengo mis defectos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer esa fragilidad, reconocer ese pecado. Hombre, sí, yo sé que estoy fallando en esto. Entonces habría que hacer como una tarea de una introspección, mirando hacia adentro y poder ver allí en qué hemos estado fallando, qué no está bien en mi vida, qué hay que corregir en mí. Aquí Juan el Bautista dice que preparad el camino, allanad el camino. Todos sabemos que, por ejemplo, cuando se va a construir una vía, por ejemplo, una carretera, ¿qué es lo primero que se hace? Se buscan normalmente unos bulldozers y comienzan a tumbar los árboles. Si hay árboles ahí en esa área, comienzan a tumbar los árboles primero. Después comienzan a emparejar el terreno. De pronto hay subidas, hay montañas, hay piedras. Entonces con el bulldozer van quitando todo eso y van allanando el camino para que la vía quede recta, para que la vía quede plana, para que la vía no vaya a quedar con mucho resalto. Entonces eso comienzan a hacer esa nivelación del terreno. Entonces eso es lo que Juan el Bautista nos pide hoy aquí a nosotros, que nivelemos el terreno de nuestro corazón. ¿Y qué es lo que puede estar allí siendo como obstáculo, siendo como irregular en ese terreno de nuestro corazón? El pecado. Entonces el pecado, lo primero que nosotros tenemos que quitar, tenemos que apartar, tenemos que limpiar la maleza. El mal es como una maleza, invade todo. Entonces hay que ir sacando el mal, quitando el mal. ¿Y cómo lo podemos hacer nosotros? Hombre, cuando yo me reconozco pecador, el segundo paso importante es pedirle perdón al Señor por nuestro pecado. Decirle, mira, Señor, perdóname. Yo reconozco que he fallado, que me he equivocado, que he sido infiel, que he sido adúltero, que soy un mentiroso, que he robado, que le he quitado la vida a alguien, o que tengo mi corazón lleno de rencor y de resentimientos, Señor, o que tal vez he engañado, he mentido a muchas personas. Yo reconozco eso, Señor. Yo reconozco que soy una persona que soy vulgar, que soy grosero, que soy impaciente, que soy una persona malgeniada. Yo lo reconozco. Yo reconozco que me he aprovechado de muchas personas. Yo lo reconozco. Reconozco que soy infiel, reconozco que de pronto no he correspondido en el amor a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, que he abandonado mis responsabilidades, que no he sido suficientemente responsable. En fin, he fallado, he pecado. Entonces, el primer paso es reconocer, mirar hacia adentro qué hay en nosotros que no está bien, ¿verdad? Examinar, hacer un examen de conciencia. Y podríamos hacerlo de varias maneras. Uno, pues así, normalmente, uno mirar, de pronto uno ya es consciente de ciertas cosas. Ok, eso es lo primero. De pronto podríamos tomar los mandamientos, uno por uno. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas. Yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas. Dios es lo más importante para mí.
santificar la fiesta. Bueno, yo voy los domingos a la Eucaristía, saco espacios para orar. Cada vez que hay un acontecimiento en mi vida, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Dios es lo más importante para mí. ¿O hay cosas más importantes para mí que Dios? ¿Qué otra cosa está como que desplazando a Dios de ese primer lugar de mi corazón? ¿Estoy llamando a Dios sobre todas las cosas? ¿O hay cosas que son más importantes y que yo las estoy llamando más? Oiga, o a personas. De pronto puede haber una persona. Yo puedo amar más a mi mamá, puedo amar más a mis hijos, puedo amar más a mi esposa, puedo amar más a mi esposo que a Dios. ¿Lo estoy haciendo? Bueno, eso nos tocaría examinar. Vamos cogiendo mandamiento por mandamiento y vamos examinando allí nuestra conciencia, mis queridos hermanos. Y ahí iremos llegando prácticamente a la conclusión de este primer punto que estamos hoy tratando. Entonces, hacer un examen de conciencia, hacer una evaluación de nuestra vida, de una evaluación sincera. Nosotros normalmente tendemos a justificar nuestro pecado, así como lo hicieron Adán y Eva, cuando la serpiente apareció, que hizo caer la tentación a Adán y Eva. Y cuando el Señor aparece, dice, no, es que lo que pasa es que esta mujer que me diste fue la que me dio a comer de este árbol. O sea, y Eva dice, no, fue la serpiente, yo no fui, fue la serpiente. O sea, siempre tratamos de justificar nuestro pecado, decir, bueno, señores, que yo hice esto, por esto. No, el hecho es que lo hicimos. Y es lo que tenemos que reconocer y es el punto donde tenemos que llegar. Yo fallé, yo fui adúltero, yo mentí, yo maté, yo robé. Eso lo hice. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hiciste? Eso no tiene que ver. Lo importante es reconocer que lo hicimos, ¿verdad? Que lo hicimos. Eso es lo más importante, mis queridos hermanos. Reconocer el pecado. El segundo paso importante, mis queridos hermanos, para preparar ese corazón. Entonces ya estamos, reconocer el pecado ya es un comienzo para ir preparando el terreno, para ir arreglando esa casa que es nuestro corazón. El segundo paso importante es el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser una acción sincera que nos lleve a reconocer nuestras faltas, mis hermanos, y a reconocer que con ese pecado, que con esa falta, que con ese temperamento, que con esa manera de ser, yo estoy ofendiendo a Dios, mis queridos hermanos. Yo he desobedecido al Señor. Yo le he faltado al Señor. Yo no he hecho vida a su palabra. Eso, yo ahí tengo que reconocer eso. Con esa desobediencia mía. Con ese pecado mío. Y en segundo lugar, nuestro pecado también afecta a los que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestra familia. Mi pecado afecta especialmente a las personas que amo. Porque cada vez que nosotros caemos en el pecado, repito, el pecado de nosotros causa tristeza, causa dolor, causa sufrimiento en las personas que nos rodean, las personas que están con nosotros. O si no, por ejemplo, pensemos en aquellas madres, por poner un pequeño ejemplo, aquellas madres que ven de pronto que su hijo, que tiene su hogar, que tiene su familia, de pronto que ese hijo suyo está cometiendo una infidelidad o el pecado del adulterio. ¿Cuánto sufre una madre al ver que su hijo está en ese pecado? Hay un dolor inmenso, porque esa madre pues quiere que su hijo tenga un hogar hermoso, una familia unida, una familia, y mi hijo ha caído en ese pecado del adulterio. ¿Cuánto sufre una madre? Por poner un pequeño ejemplo. ¿Cuánto sufrirá la esposa? ¿Cuánto sufren los hijos? O sea, nuestro pecado afecta al hermano. Nuestro pecado ofende a Dios y le hace daño al hermano. Pero sobre todo el pecado nos hace daño a nosotros mismos. Porque el pecado es como el comején. El comején, uno ve el palo así por fuera, el pedazo de madera uno ve por fuera que se ve bonito, que se ve perfecto. Y muchas veces nosotros así nos vemos bonitos, nos vemos perfectos. Y aparentamos que todo está bien, que todo está hermoso, que todo está ok. Pero por dentro está el comején del pecado, que nos va carcomiendo el alma.
nos va carcomiendo el alma. Miren, mis queridos hermanos, en este año estamos viviendo, este año 2020, 2021, estamos viviendo esta pandemia tan terrible del coronavirus. Mis hermanos, y vemos, por ejemplo, cómo hay personas que están infectadas de este virus y que son asintomáticos. Personas que están viviendo bien su vida normal y están contentos y están felices, pero el virus está allá adentro. Oiga, eso es el pecado. El pecado es como ese virus que sin darnos cuenta se va metiendo, sin darnos cuenta nos va infectando. Y si no nos damos cuenta a tiempo, si no paramos a tiempo, si no acudimos al médico a tiempo, si no acudimos al hospital a tiempo, se nos puede enredar la vida. De hecho, muchos hermanitos, sin darse cuenta, han tenido ese virus y han muerto precisamente por no darse cuenta de que estaban contagiados. Ese es el pecado. El pecado es igual. El pecado es igual. Es ese virus que se mete en el corazón y uno está bien y uno está contento y uno está feliz y aparentemente todo está bien, pero por dentro nos está carcomiendo el alma, nos está dañando el alma, nos está envenenando el alma. Mis hermanos, y una de las cosas más importantes que tú y yo debemos tener es que el maligno, a través de la tentación, a través del pecado, su propósito es hacer perder nuestras almas. Él no quiere que tú te salves, él busca tu condenación. Él busca que tú también te vayas para el infierno, como Él está en el infierno. Él también quiere que te vayas para el infierno. Que tú también te condenes, que tú también te pierdas, que tú te alejes de Dios. Eso es lo que Él busca con el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, el pecado pone en riesgo nuestra salvación. ¿Y qué es la salvación? Hombre, la salvación es que nosotros podamos acceder a la promesa que nuestro Padre Dios nos ha hecho. Que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a resucitar. Y después de resucitar, entraremos y llegaremos ahí a su presencia. Y podemos contemplar al Señor cara a cara. Y podemos disfrutar de ese reino de amor que Dios ha preparado para nosotros, donde no habrá hambre, ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento, nada de eso habrá allá. Donde todo será gozo eterno en la presencia del Señor y podremos ver a Dios y contemplarlo cara a cara. Oiga, ¿qué más grande, qué más hermoso puede haber que eso, mis hermanos? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere darnos, la salvación, mis hermanos. La vida eterna, la salvación. Y allí, como cualquier padre, mis hermanos, vea uno como padre de familia, uno quiere tener a sus hijos. Ven, estos días, por ejemplo, yo tuve la gracia de tener aquí en mi casa durante una semana a todos mis hijos, a todos mis nietos, junto con mis yernos. O sea, toda mi familia estaba ahí unida. Y para mí eso era hermoso. Para mí esto era algo bello. Y yo quería tenerlos todo el tiempo abrazando, besando a mis hijos, a mis nietos, a mis yernos, estar con ellos ahí compartiendo. Yo quería, y aquí donde vivimos, por darle lo mejor, por atenderlo, porque estuvieran bien. Yo, un simple mortal, yo, un simple pecador, que me siento contento cuando mis hijos están conmigo, ¿cuánto más nuestro Padre Dios estará contento cuando nosotros lleguemos a su presencia? Eso es lo que Él quiere, tenernos con Él allá, para amarnos, para pechicharnos, para bendecirnos, para llenarnos de todas las cosas hermosas que Él tiene dispuestas para nosotros allá en su presencia. Bendito sea el Señor. Esa es la salvación, mis hermanos. Esa es la salvación. Entonces el pecado pone en riesgo esa salvación. El pecado es como el obstáculo que va apareciendo allí y que nos va interrumpiendo ese camino. Nos va interrumpiendo ese camino. El maligno nos distrae con la tentación, nos hace caer en el pecado para que tú no sigas avanzando hacia la salvación, para que tú no sigas avanzando hacia el Señor, para que tú no sigas avanzando hacia la vida eterna. Eso es lo que Él busca. Entonces, por eso el pecado nos hace tanto daño. El principal daño que nos hace el pecado es que pone en riesgo nuestra salvación. Yo no sé, mi hermano, yo no sé si tú, pero yo quiero entrar en la presencia del Señor.
Yo quiero llegar a contemplarlo cara a cara. Yo quiero estar allí, yo quiero entrar y estar frente a Él para poder adorarle eternamente. Y este amor que yo siento por Dios en este momento, aquí en este espacio, aquí en esta tierra, allá pueda ser mayor. Y amarle eternamente. Que mis propios ojos puedan verlo, contemplarlo, adorarle y glorificarle por siempre. Ese es mi deseo. No sé si el tuyo. Pero yo te invito, hermano, que si no es el deseo tuyo, yo te invito para que hagas de este tu propósito. Es más, yo alguna vez compartí a mis queridos hermanos que nosotros en la vida hacemos planes y proyectos. Y decimos, bueno, yo este año voy a esforzarme para tener mi casita. Y tú te esfuerzas, y tú trabajas, y tú ahorras, y tú te sacrificas hasta tener la cuota inicial de tu casita, o vas ahorrando para poder comprarla. No, que yo quiero estudiar tal carrera. Y tú te haces el propósito y también trabajas y te esfuerzas y te sacrificas y estudias tu carrera. Ah, no, que yo quiero tener mi propio negocio. Y tú también te vas organizando en tu presupuesto, en tus finanzas, haces un préstamo, te organizas, lo que sea, haces lo que sea con tal de tener ese negocio que tú quieres tener y lo tienes. Y tú dices, no, que yo quiero tener un carrito. Y te haces el esfuerzo y el propósito y lo haces. Ah, no, que yo quiero sacar a mis hijos adelante y quiero que mis hijos estudien tal cosa y tú te esfuerzas y lo haces. Son metas, son propósitos terrenales, mis queridos hermanos. Donde nosotros nos esforzamos, donde nosotros ponemos todo nuestro empeño, donde nosotros ponemos toda nuestra voluntad para realizar esos proyectos y para alcanzar esas metas terrenas, mis hermanos. ¿No les parece que tiene mucho más mérito y debería ser para nosotros más importante pensar en la salvación, en alcanzar la salvación, y que tenemos que esforzarnos y que tenemos que luchar y que tenemos que sacrificarnos para alcanzar esa salvación, mis queridos hermanos? Y no podemos permitir que nada ni nadie se nos interponga en ese camino. Si hay algo o hay alguien que se interpone ante nosotros en ese camino de la salvación, oiga, tenemos que apartarlo, tenemos que quitarlo o pedirle al Señor que nos quite esos obstáculos que están allí. Y principalmente, repito, ese obstáculo es el pecado. Esos muros son el pecado, esas talanqueras son el pecado. Lo que nos impide acceder a esa gracia de Dios, de la salvación, es el pecado. Entonces, es el pecado al que nosotros tenemos que atacar. Es el pecado al que tú y yo tenemos que quitar de nuestros corazones. Es el pecado del cual tú y yo tenemos que limpiar nuestras almas y todo nuestro ser, mis queridos hermanos, del pecado. Preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor, nos pide Juan el Bautista. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer a diario. A diario tenemos que prepararnos, hermanos. Esto no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, no es de un año, 10 años, no. Toda la vida tenemos que vivir en modo de preparación para la venida del Señor, para la venida del Señor a nuestro corazón. El otro paso importante es, como nos dice aquí la segunda parte de este texto, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nuestro Padre Dios, por medio de su amor y su infinita misericordia, sabiendo que el pecado es lo que nos hace perder esa gracia que nos mantiene unidos a Él, esa gracia de la salvación, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado, para salvarnos de eso que pone en riesgo nuestra salvación y nuestra vida eterna, mis queridos hermanos. Por eso envió nuestro Padre Dios a Jesucristo. En el tiempo antiguo, mis queridos hermanos, los judíos hacían un rito que no sé qué tan válido era, teológicamente no lo tengo muy claro. Pero ellos cogían un corderito lo cogían. Oiga, y el judío le contaba los pecados al cordero.
le confesaba sus pecados al Cordero. Le confesaba sus culpas al Cordero, a ese animalito. Y después lo soltaban para que se fuera, para que se llevara esos pecados. Pero aquí, Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios, como el que quita el pecado del mundo, que ya no es un corderito ahí que es un animal, no. Es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesús el que ha venido, el que ha sido enviado para librarnos, para quitar ese pecado que pueda haber en cada uno de nuestros corazones, mis queridos hermanos. Entonces, Juan el Bautista aquí nos presenta a Jesús. Él aquí nos presenta, nos confirma de que Jesús es el Mesías. Aquí en el texto dice la continuación de este texto, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice: de quien yo les había dicho, después de mí viene uno que es más grande que yo, porque existía antes que yo no lo conocía. Pero si yo he sido enviado a bautizar con agua, es para que Él se dé a conocer a Israel. Y Juan atestiguó: yo he visto al Espíritu del cielo descender en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo: sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, es ese el que bautiza en Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí Juan el Bautista también hace ya una presentación específica, clara, de lo que es Jesús, de quién es Jesús. Primero lo presenta como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Que Él ha venido para eso, para quitarnos el pecado, mis queridos hermanos, ha venido Jesús. Y segundo, aquí Juan el Bautista atestigua, él testifica, él da fe de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es ese Mesías prometido. Entonces, es muy importante, mis hermanos, que nosotros reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios que vino a salvarnos, mis hermanos. Que vino a salvarnos del pecado, a salvarnos de la muerte, a salvarnos del poder del demonio, a salvarnos de todo mal. Para eso vino Él. Hay realidades humanas, mis queridos hermanos, que por nuestra propia naturaleza representan para nosotros grandes limitaciones. Por ejemplo, una limitación grande que tenemos nosotros es la enfermedad. ¿Cuántos nos vemos limitados por una enfermedad? ¿Cuánto nos puede llegar a limitar una enfermedad? Vemos, por ejemplo, cómo a Jesús le presentaban o le llevaban a aquellos enfermos en camilla. Una persona en camilla no se puede mover. Una persona en camilla está paralizada. Una persona en camilla no puede valerse por sí misma. Y esas personas se las llevaban a Jesús y el Señor los sanaba. Y Él vino a liberarnos de la enfermedad. ¿Cuántas personas estaban poseídas por el demonio y se lo presentaban a Jesús y Jesús los liberaba del demonio? ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo resucitó a los muertos? La muerte, que era ya, después de la muerte no había más nada que hacer antes de Cristo, mis hermanos. Y Cristo viene para vencer la muerte, para librarnos de la muerte. Y Cristo resucita a Lázaro. Y Cristo resucita al hijo de aquella viuda. Y Cristo resucita a aquella niña también que había muerto cuando le dijo: Talita Cumin, a ti te digo, jovencita, levántate. A eso vino Jesucristo, a salvarnos, mis hermanos, de estas realidades humanas que nos sobrepasan. Por eso es importante, mis queridos hermanitos, que ustedes y yo, cada vez que tengamos dificultades, cada vez que estemos enfermos, cada vez que tengamos problemas, cada vez que sintamos que el mal nos agobia, clamemos a Jesucristo, que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y que tiene poder y que tiene autoridad sobre cualquier realidad humana. No hay
poder, no hay ninguna realidad humana que pueda sobrepasar al poder, al amor y a la misericordia del Señor. No hay. San Pablo mismo nos lo dice. Nada podrá separarnos del amor de Dios, mis queridos hermanos. Nada podrá separarnos de ese amor de Dios que Él nos ha manifestado por medio de Cristo Jesús. Dice San Pablo, ni la muerte, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni la muerte, ni la enfermedad. Ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios que Él nos ha manifestado en Cristo Jesús. Si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a su amor, nada nos podrá separar de su amor. Hermanos, yo doy fe de esto. Yo doy fe de esto, mis queridos hermanos. Mi familia, mi esposa y yo hemos atravesado circunstancias difíciles, problemas grandes, situaciones que aparentemente no tenían solución. Enfermedad, problemas económicos, problemas familiares. Grandes, difíciles, complicados. Pero de todo eso el Señor nos ha librado, mis queridos hermanos. Y le damos gloria a Dios por eso. Yo le doy gloria a Dios por eso. Mi familia y yo le damos gloria a Dios por eso. Porque para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Porque nada podrá separarnos de su amor. Si nosotros no nos separamos de Él, nada podrá separarnos de Él. Salvo que lo hagamos voluntariamente. No, bueno, yo me alejo de Dios porque... Bien, y el maligno va buscando eso. ¿Tú para qué oras? ¿Tú para qué vas a misa? ¿Tú para qué lees la palabra de Dios? No pierdas tiempo en eso. Más bien diviértete, goza la vida, pásala chévere, sabroso. Haz lo que te plazca, haz lo que tú quieras, disfruta. Tú tienes derecho a ser feliz. Esas son las ideas que el demonio a través del mundo nos va vendiendo a nosotros. Y muchos de nosotros dejamos a Dios, nos apartamos de Dios por ir corriendo tras esas vanas promesas del mundo. Porque el maligno nos engaña y uno se deja, con las apariencias de todo lo que él nos propone, nos engaña y nos seduce. Ay, sí, qué chévere. Ay, qué bonito. Uy, qué sabroso. Y uno va y uno se mete. El problema es después, cuando uno está metido ya en el pecado, mis hermanos, cuando uno ya ha caído en la tentación, el demonio comienza a apoderarse de nuestra vida y comienza a gobernar nuestra vida. Y ya nosotros perdemos toda autoridad sobre nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo, el Mesías, el Señor, el Salvador. Luego de ese paso, pues ya lo importante es que tú reconozcas voluntaria y personalmente a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como el Hijo de Dios, como tu Mesías. Ya no decir, bueno, Jesús es el Señor, no, Jesús es mi Señor. Jesús es el Salvador, no, Jesús es mi Salvador. Ya tenemos que hacer a Jesús nuestro. Creer en Él, depositar en Él toda nuestra fe y nuestra confianza. Porque el Padre Dios nos ha dicho en su palabra que solo por medio de Él podremos alcanzar la salvación, podremos alcanzar la vida eterna. Solo por Cristo. Cristo es el conducto, es el paso obligatorio para poder llegar al Padre, mis queridos hermanos. Así que vamos en este momento, mis hermanos, a disponernos a meditar esta realidad. Primero, preparar nuestro corazón, ¿verdad? Disponernos, convertirnos, volvernos a Dios, arrepentirnos de nuestro pecado, acercarnos más a la oración, acercarnos más a los sacramentos, a rectificar nuestra vida, apartarnos del mal, apartar de todas aquellas situaciones que veamos que no están bien en nuestra vida, apartarnos, dejar toda práctica, todo pecado que podamos estar cometiendo, apartarnos de todo eso. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador, como el Cordero de Dios, como el que puede perdonar mis pecados.
Cuando vamos al sacramento de la confesión, mis queridos hermanos, y nos confesamos ante un sacerdote, recordemos que nuestro Padre Dios le dio a la iglesia esa potestad. En un primer lugar vemos a Jesús cuando le dice a Pedro: Pedro, te entrego las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí Jesús le dio la potestad a la iglesia para eso. Y en otro lugar, aquí en este mismo evangelio, según San Juan, capítulo 20, encontramos a Jesús que le dice a los discípulos: vayan y bauticen a todas las personas, a todo el mundo, y perdonen los pecados. Fue la orden, la potestad que Jesús le dio a la iglesia. Y cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la confesión, mis queridos hermanos, el sacerdote dice: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que es el mismo Dios, que es el mismo Cristo quien a través de la persona del sacerdote nos está dando el perdón. No es el sacerdote como tal, porque ningún hombre puede perdonar pecados. O sea, bueno, nosotros podemos perdonar si a quien nos ofende, por supuesto, pero quien puede perdonar el pecado como tal es solamente Cristo Jesús nuestro Señor, porque para eso lo envió Dios. Y por eso el sacerdote dice: te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, en la Santísima Trinidad. Y ya para última parte, mis queridos hermanos, preparad el camino del Señor. También la misión que San Juan el Bautista, o que el Señor a través de Juan el Bautista nos da a nosotros, es que nosotros también tenemos que ayudar a otras personas para que preparen esa venida del Señor. Nosotros también podemos ayudar a preparar ese camino para que Cristo llegue a otros hermanos, para que Cristo llegue al corazón de otras personas. Y yo puedo comenzar allí a decirle a ese amigo, a ese familiar, a ese vecino, a ese compañero de trabajo. Yo puedo ir hablándole de Jesucristo. Yo puedo ir preparando el camino. Yo puedo decirle: mira, apártate del mal, apártate del pecado. Mira, recibe a Cristo en tu corazón. Él viene a llenar tu corazón de mucho amor. Él te puede ayudar en todos los problemas y las dificultades y necesidades que tú tienes. Pero hable de tu corazón, entrégate a Él, conviértete. Eso lo podemos hacer. Y estamos preparando el camino para que Cristo llegue también al corazón de aquel hermano, al corazón de aquel familiar, al corazón de aquel amigo. Vamos preparando el terreno. Vamos allí nivelando ese terreno para que Cristo pueda llegar al corazón de esa persona. Si tú y yo le vamos hablando a ese hermano de Jesús, si tú y yo le vamos hablando a ese hermano del Señor, si tú y yo le vamos hablando de este mensaje de amor, de fe, de salvación, en el momento en que el Señor decida llegar a esa persona, ya esa persona va a tener una preparación, ya se le ha hablado, ya va a saber quién ha llegado a su corazón, que es Cristo Jesús. Entonces, son esas, a grosso modo, pues eso es lo que quería compartir con ustedes en este momento, en este programa. Preparad el camino del Señor es el título de este programa. Preparad el camino del Señor, para que venga a nosotros, ¿verdad? Convertirnos, arrepentirnos, rectificar nuestras vidas y también ayudar a otros a preparar sus corazones para que Cristo venga y habite también en cada uno de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, en esta intención. Te pedimos que nos concedas a nosotros la gracia de tener un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentirnos de corazón, sentir la contrición del corazón, de llorar nuestro pecado, Señor, reconociendo nuestras faltas. Que haya un propósito de enmienda, de corrección, de rectificar nuestra vida, de conversión sincera en cada uno de nosotros. Que haya también en nosotros ese firme propósito de reconocer a Jesús como tu Hijo amado, como el Cordero de Dios, el que puede quitar mi pecado, el que puede librarme del pecado, ¿verdad? Y que también yo pueda ayudar a mis hermanos para que también te conozcan, para que también te abran sus corazones. Acudimos precisamente a la intercesión de Juan el Bautista, San Juan Bautista. San Juan, ayúdanos e intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo para que alcancemos esas gracias de las cuales tú veniste a predicar, esas gracias de las cuales tú veniste a anunciar la venida del Hijo de Dios, para que podamos preparar nuestros corazones para su venida y que ayudemos también a preparar el camino para que el Señor llegue a otros hermanos.
Y todo esto, Padre de amor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanitos, de esta manera finalizamos nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias por su amable sintonía. Pues le pedimos que nos apoyen con su oración, importante que oren por mí. Yo te pido para que tú ores por mí, mi hermanito, y el Señor nos permita seguir anunciando su palabra a través de las redes sociales. También te invito para que te suscribas a mi canal. Ahí en mi canal te puedes suscribir y tocas la campanita que está allí para que también recibas notificaciones cada vez que hacemos un programa nuevo, y así nos ayudes a aumentar el número de seguidores en el programa para que podamos continuar evangelizando. O sea, entre más seguidores tengamos, entre más me gusta, dale me gusta. Es importante que le des me gusta a este video si te ha gustado, por supuesto, y que lo compartas y que otras personas le den me gusta. Entre más me gusta tenga este programa, automáticamente se va a publicar. Y por supuesto, si cada uno lo hacemos, también lo compartimos, también vamos ayudando a evangelizar. Eso es importante, mis queridos hermanos. Gracias también a todos los hermanitos que nos apoyan con su oración. Les decía que es importante que oren por mí y por toda mi familia, que estamos dedicados a esto de evangelización. Y también, por supuesto, le doy gracias al Señor, le doy gloria a Dios por todos los hermanos que hacen posible la realización de este programa, apoyándonos materialmente. Muchos hermanitos que se han unido a esta causa y apoyan la evangelización y nos están dando la mano en estos momentos difíciles. Bendito sea el Señor. Y también con su ofrenda, con sus donaciones, allí nos están ayudando a sostenernos para sufragar los gastos pues, que implica la producción de cada uno de estos programas. Entonces, muchas gracias, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, les multiplique abundantemente esa generosidad, ese amor, ese cariño, ese afecto para con nosotros. Nos vemos entonces en una próxima emisión de este programa. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Chao, chao, los quiero mucho, nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.